entrada en vigor, ¿cuál ha sido los principales logros del TEMEC para México en términos económicos y comerciales? Marco, pudiéramos hablar claramente en el tema comercial, en el caso de México, en un antes y un después. Básicamente, a partir de la firma original del Tratado de Libre Comercio, pues México realmente cambió de una forma importante, porque le permitió llegar de una forma, vamos a llamar, con ciertas ventajas que anteriormente no tenía, al mercado más importante del mundo, que son en los Estados Unidos. México anteriormente tuvo etapas en las que tuvo una economía muy cerrada, en la que el tema comercial de pronto se limitaba solamente a ciertos segmentos, ciertos sectores, y en los que realmente México no estaba aprovechando su ventaja de ubicación geográfica, la ventaja que tenemos de estar pegados con la principal economía a nivel mundial. Básicamente, poniéndolo en términos coloquiales, pues estamos pegados precisamente al mejor cliente que pueda haber a nivel comercial en el mundo, y México no había sabido sacar provecho de esta ventaja geográfica, y en ese sentido, a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio, se permitió de que muchas empresas, de que pequeños también comerciantes y muchos otros emprendedores pudieran tener la posibilidad de tener preferencia en muchísimos segmentos y sectores para poder tener acceso al mercado de los Estados Unidos y Canadá. Entonces, creo que fue una parte clave para lo que ha sido las perspectivas económicas de gran parte de los diferentes sectores económicos de nuestro país, y que después tuvo esa fase en el cambio, después que la actualización a lo que le llamamos el TEMEC, que tuvo una actualización también importante, y que en este sentido es vamos a decir, un parteaguas importante, que nos va a servir de contexto hacia lo que viene en esta nueva etapa que estaría empezándose a platicar, a analizar, y que básicamente corresponde a actualizar lo que son el contexto económico a nivel regional, en este caso entre los Estados Unidos, México y Canadá, para que pueda obviamente buscarse nuevas oportunidades en diferentes segmentos, pero que también obviamente habrá las típicas negociaciones en decir y afloja en segmentos que tengan en este caso como prioridad el gobierno de los Estados Unidos y Canadá, en el que obviamente busquen cambiar algunas de estas reglas del juego en el comercio entre los tres países, ¿no? Sí, así es, y hemos visto cómo con el nuevo mandatario, pues en Estados Unidos es un personaje muy difícil para poder convencer en varios términos y en cuestiones económicas, sí ha puesto a temblar al mismo comercio internacional y sobre todo pues a nosotros, a su vecino más importante, a México. Aquí es en donde te pregunto, Jesús, ¿qué retos o deficiencias se han detectado en su implementación que deberían abordarse en esta próxima revisión? Sí, claro, mira, lo que tú comentas es muy importante, ¿no? Porque sí es muy importante el estilo de negociación, en este caso que tienen los mandatarios de cada uno de los países, y sobre todo porque estamos hablando aquí que en estricto sentido los temas que se platican con un tratado de libre comercio deberían ser más de índole técnica. Estamos hablando de temas de aranceles, o sea, cuánto se cobra o qué porcentaje de impuestos, vamos a decirlo poniendo en términos coloquiales, se cobra por determinados productos, determinados segmentos. Es un tema de índole muy técnica en el que se tiene que básicamente justificar el por qué puede moverse hacia arriba, hacia abajo un arancel específico, porque unos no deben tener ningún arancel, que obviamente que es lo ideal para que pueda haber ese intercambio de una forma muchísimo más abierta. Y el tema es mucho de índole técnica y de tema de justificación en cada uno de los segmentos. Sin embargo, cuando le agregamos el ingrediente político, en este caso lo que es la parte de cada uno de los mandatarios, y cada uno de ellos de alguna otra forma se mete un poquito en el terreno que originalmente es técnico, ahí es cuando de pronto se pueden empezar a cambiar un poquito ahí las perspectivas de cómo puede caminar hacia un lado o hacia el otro. Ahora, ¿en dónde están las áreas de oportunidad? Bueno, hay que identificar esas áreas de oportunidad que ya en la fase previa que estuvo como mandatario, en este caso el presidente de los Estados Unidos, y ahora en esta nueva fase, tenemos que identificar cuáles son las principales áreas de interés, en este caso que tiene el presidente y los sectores económicos de los que se trata, para nosotros de alguna u otra forma identificar qué es lo que quiere,
y claramente buscar cómo llegar a consensos y otorgar a lo mejor algunos, vamos a decir, algunas concesiones en ciertos segmentos y productos, pero por otro lado también nosotros tener cuáles son los prioritarios para nosotros, que en este caso que le pueda permitir, en este caso como gobierno, que le permita tener ventajas a ciertos sectores económicos de nuestro país, a segmentos específicos, a productos y servicios específicos, y en ese sentido tratar de que también busquemos mantener ahí las preferencias, los temas arancelarios a tasa cero de manera importante cuando nos convenga a México, y cuáles son los que pueden ser a lo mejor sujetos a esa negociación en términos políticos que pudiera darse, ¿no? Ujú, así es, Jesús. También algo que comentas muy importante, las mismas consultas con las mismas empresas y las industrias, eso va a ser también un punto muy importante y que deberían de tomar en cuenta, y es cómo se puede garantizar pues la misma participación real de las industrias, el sector agropecuario, los trabajadores y hasta las pequeñas empresas, pues en esta consulta pública que lanza el secretario de Economía para el saber cuáles son las necesidades de estos mismos sectores para que se tome en cuenta en ya la revisión del tratado el siguiente año. Claro, eso que comentas es muy importante porque básicamente la mecánica de estas, vamos a decir, estas mesas de trabajo donde se llegan a los acuerdos que finalmente se plasman ya en un tratado que se firma por los tres mandatarios, y es la parte, en la mecánica es que tiene, obviamente en esta parte que es muy importante que México tenga esta apertura, en este caso hacia conocer obviamente los diferentes puntos de vista de cuáles son las necesidades y cuáles son ahí algunas de las perspectivas que pueden tener los diferentes sectores, porque básicamente la mecánica están los negociadores, vamos a decir, oficiales de los diferentes gobiernos, básicamente personal de la Secretaría de Economía le lleva la batuta normalmente en estos temas, y obviamente funcionarios también de cada uno de sus respectivos gobiernos, pero aparte está lo que se le denomina el cuarto de al lado, básicamente que es la parte de consejería que se tiene de parte de los diferentes segmentos y sectores económicos. En este caso estamos hablando de organismos que tienen participación en ciertas industrias, empresarios también que tienen alguna experiencia importante en cada una de esas industrias, y son con quienes se toca base cuando de pronto empiezan los estira y afloja en ciertos temas. ¿Por qué? Porque ellos tienen, vamos a decirlo así, el feeling de las cosas, tienen la sensación directa de cómo están cada uno de esos sectores, y entonces las diferentes áreas técnicas del gobierno consulta con ellos y de alguna otra forma trata de llegar a puntos que se van de acuerdo para ponerlos sobre la mesa de negociación. Entonces, en ese sentido, creo que para México sería muy interesante el tener, a partir de esa consulta que tú mencionas, que está abierta a todo el mundo, ahí va a tener información, va a tener puntos de vista que les van a servir de referencia, y adicionalmente tienen los del famoso cuarto de al lado, ¿no? Que eso va a servir para tener más elementos para poder tener ahí, llegar a puntos de acuerdo que favorezcan de una mejor manera pues a las empresas mexicanas en esta negociación tan importante que se avecina, ¿no? Y sobre todo, en caso de que alguna de las propuestas mexicanas no sea aceptada por Estados Unidos o Canadá, ¿qué riesgos corre el país y cómo podría manejarse en ese escenario? Claro, en una negociación, Marco, como bien sabes, pues básicamente se tiene de pronto que ceder en algunas cuestiones, y hay otras cosas en las que tenemos que tratar de que entren, lo cual las perspectivas o las cosas que uno quiere, ¿no? Entonces, en ese toma y daca tenemos que obviamente tratar de estar en un rango en el que no se genere una afectación importante a muchos sectores. Yo creo que hay la forma de que puedan de alguna otra forma compensarse una cosa con otra, y que también hay temas también hay importantes con los temas de transición. ¿Por qué? Porque si de pronto se llega a un cambio, por ejemplo, en alguna fracción arancelaria, etcétera, que de pronto puede haber a lo mejor un tema también de una transición de determinado tiempo que quede plasmada en este caso en el tratado, para que permita a ese sector a lo mejor prepararse para ese cambio que pueda venirse en los siguientes meses o años. Entonces, en ese sentido, son parte de los detalles que tienen que cuidarse mucho para que precisamente evitar esas afectaciones, o cuando les vaya a ver, que sea una transición que de alguna u otra manera permita a los sectores involucrados el que puedan estar preparados para cuando llegue el momento en el que haya un cambio importante en las reglas, ¿no? Así es, y pues todo está por verse, a ver cómo manejan la misma negociación. Ahí es donde se verá el músculo de negociación por parte de los diplomáticos mexicanos, estadounidenses y canadienses. Jesús, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? ¿Dónde te podemos leer?
Gracias, Marco, a sus órdenes, siempre ahí para este tipo de temas, ahí en Jesús Villegas G, ahí en X, antes Twitter, ahí estamos siempre pendientes de este tipo de temas para poder compartir ahí los temas de la actualidad y obviamente pues pendiente de cualquier punto de vista de tu auditorio. Ahí está. Muchísimas gracias, Jesús. Bonita tarde. Bonita tarde, Marco, para ti y para tu auditorio, a las órdenes como siempre. Ahí está. Y bien, tuvimos aquí en entrevista a Jesús Villegas Gastelum, que es maestro en finanzas y comunicador, sobre este tema de México y Estados Unidos en la apertura, en el inicio de las consultas públicas para la revisión del TEMEC. Usted está en Sonora Noticias PM, mi nombre es Marco León, es la 1:42. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más información. Sonora Noticias PM. Volvemos. Para